¿quién desordenó la casa? Esta es la pregunta sobre la que va a girar en torno la palabra del día de hoy es ¿quién desordenó la casa? Y no sé, empezamos con un pequeño meme ahí, pero no sé si te pasa que preciso te mandan a hacer el aseo, barres, trapeas, pero después de haber trapeado preciso le da a todos por pasar por donde tú trapeaste, ¿cierto? No les pasa que tú dices, y hasta que uno no lo hace, uno no entiende a la mamá, uno no entiende al papá, uno no entiende al que... Uno no entiende, ok, sí, perdónenme, los niños pueden subir a escuela bíblica, creo que hasta los 10, 11, hasta los 11 años, ¿cierto? Entonces pueden subir a su escuela, los que quieran subir, los que puedan, va a ser un tiempo hermoso y ya sigo. Ok, y les decía que cuando, no sé si les pasa, pero esto se vive y digamos que es mucho más recurrente en las casas, es decir, no sé, y uno como hijo lo aprende cuando le pasa, ¿no? Mande a su hijo a trapear, a barrer, y él cuando usted barre o trapea dice, ay, yo paso y no importa, pero el día que él barre, él coloca, uno dice, por favor nadie pase, por favor no, ¿cierto? ¿Cierto que así lo hacemos los jóvenes? Los niños dicen, por favor no me dañen el trabajo, y se ponen bravos si de pronto les pasan, porque como que a veces es tan fácil, o no sé si lo piensan así, pero es tan fácil sentir que lo que ordenamos se destruye rápidamente, o que ordenas algo, le metes la ficha y como Pau ahí en el video, como que dices, bueno, tengo mucho que hacer, pero más te demoras construyendo, más te demoras limpiando, más te demoras ordenando, que al final viendo que todo volvió a su mismo lugar. ¿Y quién desordenó la casa? Y cuando esa pregunta se hace, siempre uno se echa la culpa entre hermanos. No, eso fue no sé, en mi caso ya no las tengo a las dos, pero Manu, eso fue Manu. O no, eso fue Tatis, hace mucho tampoco la tengo, entonces no, fue Tatis, es que ella no recoge esto. Pero uno como que pregunta, ¿quién desordenó la casa? Quiero que vayamos al Salmo 52 porque vamos a permitir que el Señor hable hoy a nuestro corazón. Salmo 52, voy a leerlo en la versión Nueva Traducción Viviente y continuaré después tomaré algunos otros pasajes de otras versiones. Y dice lo siguiente: ¿por qué te jactas de tus delitos, gran guerrero? ¿No te das cuenta de que la justicia de Dios permanece para siempre? Todo el día conspiras destrucción, tu lengua es cortante como una navaja afilada. Eres experto en decir mentiras. Amas el mal más que el bien y las mentiras más que la verdad. Quiero que ustedes me ayuden para no sentirme solo. Desde el versículo 4, te encanta destruir, ¿no los escuchó? A la gente con palabras mentiroso. Pero Dios te herirá de muerte de una vez por todas, te sacará de tu casa y desarraigará de la tierra de los vivientes. Los justos, Dios mío, ¿por qué comenzamos y después retrocedemos otra vez? Los justos lo verán y se asombrarán, se reirán y dirán, miren lo que le pasa a los guerreros poderosos que no ponen su confianza en Dios, sino que confían en sus riquezas y se vuelven más y más atrevidos en su maldad. Pero yo soy como un olivo que florece en la casa de Dios y siempre confiaré en su amor inagotable. Te alabaré para siempre, oh Dios, por lo que has hecho. Y este es un pasaje que escribe David. Y quiero darles un poco de contexto acerca de este pasaje porque vamos a ir recurridamente el día de hoy a este pasaje. Y la palabra nos relata o nos narra que en una ocasión David, huyendo de Saúl, su enemigo, pero a la vez la persona al que él más servía, como el rey al que le dedicó su vida, pero por celos este rey se vuelve contra él. Entonces David tiene que salir huyendo porque lo van a matar. Entonces en medio de esa huida llega a una ciudad donde hay un rey, un sacerdote, digamos en el templo, llamado Ahimelech. Y David, para mirar cómo salir, porque o sea, tiene que buscar comida, tiene que buscar recursos, entonces
se presenta ante este sacerdote y le dice a Ahimelech, mire, ayúdeme, es que el rey Saúl me mandó a hacer una misión secreta, pero necesito que usted me dé una espada, me dé comida. Y entonces pues el sacerdote le creyó y le dice, no, tome esto, tome aquello. Pero en ese momento, mientras David, digamos que le daba esto, como que hablaba con el rey Ahimelech, se dice que había otra persona ahí, y esa persona se llamaba Doeg, muchos nombres, o sea, feos. Pero Doeg vio lo que pasó. Y cuando Saúl empezó a preguntar dónde está David porque lo quería matar, dónde está David porque lo quería matar, pues porque tenía celos de él, entonces Doeg sacó y dijo, es que los sacerdotes, digamos, el sacerdote Ahimelech y su familia lo ayudaron a escaparse. Y entonces Saúl, enervecido, manda a traer a todos estos sacerdotes, los acusa de haber ayudado a David. Y al final dice que maten a estos sacerdotes. Y este mismo Doeg, un poco rin, un desviador, con muchas cosas, toma la espada y mata 80 sacerdotes de esta casa, 80 sacerdotes, más muchas personas más del pueblo. Y entonces cuando David se entera de esto, nace este salmo. Y entonces David al principio empieza mencionando a este Doeg y dice, ¿por qué te jactas de tus delitos, gran guerrero? Lo llama el gran guerrero. ¿No te das cuenta que la justicia de Dios permanece para siempre? Todo el día conspiras destrucción. Tu lengua es cortante como una navaja, afilada. Y ahí sigue hablando y está diciendo, es que empieza a escribir hasta a este Doeg, lo empieza a escribir, eres malo, conspiras maldad y hace muchas cosas. Y termina diciendo, mas yo, David, soy como un olivo verde que se arraiga en casa y florece y da fruto. Y es esto en lo que yo hoy quiero hablarte. Este pasaje nos habla de dos personajes. Y si tú, en medio del proceso como iglesia que hemos estado teniendo, sabes que hemos querido y hemos empezado a cultivar el leer la palabra, el meditar en ella. Y hay una tercera pregunta que siempre nos hacemos. Y la pregunta que siempre nos hacemos es, ¿quién soy yo en el texto? ¿Cierto? Porque Dios me lleva a la Biblia, pero no quiere que yo la vea como una historia, como cuando leo, no sé, 100 años de soledad y digo, ay, qué chévere. Sino la palabra de Dios tiene poder para confrontar y para que yo, viéndome reflejado en ella, diga, Dios, ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que tú me quieres hablar? ¿Quién soy yo en este pasaje? ¿Qué es lo que tú deseas que yo aprenda acerca de este pasaje? Y en este salmo que tiene 9 versículos vemos dos personajes. Y quiero que me ayuden arriba con algunos versículos, no voy a tocar muchos. Pero el primer personaje le vas a colocar de nombre el gran guerrero. ¿Cómo se llama el primer personaje? El gran guerrero, que simbolizaba a Doeg, pero que hoy vamos a mirar. Entonces dice, ¿por qué te jactas de tus delitos, gran guerrero? Ese es el primer personaje. Y empieza a decir, es que tú haces esto y tú haces aquello y tu boca es afilada. Y empieza a dar unas características y al final dice, aún el destino que va a ser para él. Y vas a ser destruido y desarraigado. Pero hay un momento en la Biblia en el que este personaje ya no juega el papel central, sino que se mete otro personaje, que es en el versículo 8. Mira lo que dice, versículo 8. Pero yo soy como un olivo que florece en la casa de Dios y siempre confiaré en su amor inagotable. En este segundo personaje, ¿quién es? ¿Alguien me puede ayudar a intuir quién es? Es David. ¿De acuerdo? Entonces tenemos dos personajes, así como mis zapatos. Doeg, ¿cierto? O el gran guerrero. Y tenemos a David. Tenemos dos personajes donde tú y yo nos podríamos cimentar. Y quiero darte algunas características acerca de lo que dicen, sobre todo del primer personaje, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir al versículo 2 al menos y vamos describiendo a este personaje. Versículo 2 dice, conspiras y planeas destrucción. Este personaje llamado el gran guerrero es un personaje que maquina, que en su mente hay maldad, que sus planes en sus pensamientos son planes de maldad, son planes maquiavélicos, mentira, no, pero son planes, digamos que no buscan el bien. Lo segundo que nos hablan acerca de este personaje en el versículo 2 y el 4 es que tiene una lengua venenosa. El versículo 2 dice, tu lengua es cortante como una navaja afilada. Eres experto en decir mentiras. Este personaje es
de aquellos que tienen una lengua que hiere, una lengua que mata, una lengua que lanza lanzas, perdón la redundancia, pero válida, para matar y acabar. El versículo 4 dice: destruyes a la gente con tus palabras. En este pasaje estamos escribiendo a este gran guerrero. Lo otro que dice en el versículo 2 es que es experto en la mentira. Miente fácilmente, miente una y otra vez. Y finalmente dice que hay maldad en su corazón. En el versículo 5. Elige el bien más que el mal. Y quiero que puedas un poco ayudarme a predicar entre nosotros. Entonces, primera característica: maquina lo malo. Vamos, dile al que lado: maquina lo malo, piensa lo malo, planea lo malo, maquina lo malo. Segunda característica: su lengua es peligrosa. Vamos, dile: su lengua es peligrosa. Tercera: es experto en la mentira. Y cuarto: hay maldad en su corazón. Vamos a mirar qué tan atentos. Primera característica: maquina lo malo, maquina lo malo. Segunda característica: tiene una lengua venenosa. Tercera característica: es experto en la mentira. Y cuarta característica: hay maldad en su corazón. Ahora la pregunta, vino nuevo, es: ¿quién eres en el texto? Tenemos al gran guerrero con estas características, pero tenemos también a David que dice: yo soy como el olivo verde que fue sembrado y va a dar fruto. Se demora escribiendo al gran guerrero 7 versículos y David se describe en 2. ¿Quién eres tú en el texto? ¿Quién eres tú en el texto? ¿Eres el gran guerrero o eres David? ¿Eres el gran guerrero o eres David? Y para un poco entender esto y ir hacia donde quiero ir, creo que Disney y Hollywood nos han ayudado mucho con estas figuras. Porque hasta hace un momento toda película siempre debía tener 2 personajes principales. ¿Cuáles eran? El bueno y el malo, el héroe y el villano, ¿cierto? Entonces, para toda sirenita siempre había una Úrsula, ¿cierto? O sea, Sirenita y Úrsula, ¿de acuerdo? Sirenita, digamos, con una mujer dócil, encantadora, y Úrsula como una mujer asquerosa, ¿me entiendes? No, horrible, suena feo, pero como una mujer con todo lo horrible que usted podría pensar, tener, decir, hacer. También, bueno, acá, sé que Batman tiene muchos, pero creo que he conocido este. Vamos, pausa, despacio, no tan rápido. Entonces, para todo Batman hay un guasón, o conocido como un Joker, ¿cierto? Sé que tiene, yo no sé mucho de Marvel y sé que tiene muchísimos más enemigos y eso, pero que yo conozca, guasón, ¿cierto? Guasón. Y para todo Simba hay un Scar, ¿de acuerdo? Entonces, desde que nacimos, nuestra cabeza siempre ha tenido esta línea de un contraste o el otro, ¿cierto? De qué soy, ¿de acuerdo? De estoy parado en uno o estoy parado en el otro. ¿Soy el héroe o soy el villano? Yo creo que por lo menos hasta hace unos años Disney y Hollywood mantuvo esta figura de un héroe o un villano, una posición o la otra, un gran guerrero o un David. ¿Qué somos? ¿Qué eres tú? Y quiero que me acompañen a Romanos 7, 19 y 25, porque la Biblia nos enseña que aún cuando podemos buscar de Dios, hay un villano dentro de nosotros. Dile al que está al lado: hay un villano dentro de ti. Detrás de esa carita tan hermosa, dile: esa carita inofensiva, o sea, míralo. O sea, esa carita, mire, eso no rompe ni un plato, ¿cierto? O sea, usted lo mira y dice: wow, Dios mío, el cielo ahí plasmado. Pero detrás de todo, detrás de nosotros, la palabra dice que hay un villano. Y quiero que la podamos leer y la podamos leer juntos, porque sé que el Señor va a hablar a todos. ¿Listo? 3, 2, 1 y dice el apóstol Pablo: quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora sí,
hago lo que no quiero hacer. Realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida: que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. La palabra nos enseña que dentro de nosotros hay una naturaleza, hay un gran guerrero. La palabra nos enseña que aunque sé que cada uno de nosotros desease ser el olivo verde que florece, el olivo verde que parece ser intachable, el olivo verde que parece no tener defectos, la palabra nos dice que internamente hay una guerra que se lucha muy adentro, que nos quiere llevar a ser ese gran guerrero. Y ahora quiero preguntarte a ti, porque mi objetivo ni es condenarte ni condenarnos, sino poder ir a la palabra para poder traer libertad a lo que Dios quiere traer el día de hoy. Y las preguntas que yo quiero hacerte en esta mañana es: primero, y vamos a esas características del gran guerrero. La primera pregunta que yo quiero hacerte es: ¿qué maquinamos en nuestra mente? Porque la primera característica de la que yo te hablé del gran guerrero es que él maquina el mal. En su mente hay una maquinación del mal. ¿Qué es ese hábito? ¿Qué es eso que te lleva a maquinar el mal? ¿Qué es eso que una u otra vez haces que tu mente empiece a hacer películas de? Que es esa área que cuando se toca es como si despertaras a ese, no sé si se vio en el video, pero en el video, después de que Paulita arregló toda la casa, entonces pasó una noche y un hombre encubierto con mucha capa, desordenado, salió por ahí y empezó a desordenar todo lo que se construyó y se ordenó y digamos que se dispuso en horas. Pareciese que solo bastó un hombre ahí más o menos metido, que en pocos segundos destruyó rápidamente lo que se había ordenado. ¿Cuál es esa área? ¿Qué es eso que está ahí? ¿Qué es esto que planea y que maquina? Eso que en tu mente es un área secreta o un área con puerta, que detrás de esa puerta tú dices: hay algo que yo reconozco que está mal en mí, pero que me avergüenza. ¿Qué es eso que hace que mi mente, que mi boca se desboque? Perdón, estoy siendo muy repetitivo, pero que es como que se lance sin medida, hiera, dañe, sea como una navaja que salga hacia afuera. ¿Qué es eso? ¿Cuáles son esos hábitos? ¿Qué es eso que no he podido soltar? ¿Qué es eso que una y otra vez me lleva a sentir que por más de que construyo una casa, que por más de que en la iglesia nos hablen de construir una casa para Dios, yo sienta que no puedo, que avanzo 2 pasos pero retrocedo 4? ¿Cuál es ese gran guerrero interno que tú y yo luchamos y que tenemos, que hace que no podamos avanzar? ¿Cuál es ese gran guerrero? ¿Cuál es ese gran guerrero que te miente y te dice: juega un poquito con fuego, no te vas a quemar? O sea, ay, no, pues qué religioso, o sea, que está mal ceder esto, que mal está el permitir aquello. Pero cuando una vez lo haces, es como si en un tobogán empezaras a bajar, y sin medida llegas a lugares, a momentos, a situaciones, a pensamientos, a áreas que nunca te hubieras imaginado llegar, porque el rodadero te bajó tan rápido como te costó subir en mucho tiempo. ¿Cuál es ese gran guerrero? ¿Cuál es la guerra interna que tienes? ¿Cuál es la guerra interna que tenemos? Y me encanta pensarlo así, y me gusta, o sea, siento que Dios no se equivoca en llamarlo gran guerrero, porque nuestra mente siente que es un guerrero que es invencible. Nuestra mente siente que es un guerrero que no se puede sacar. Hasta el punto de que creemos que es imposible de vencer. Yo quiero que te tomes un tiempo ahí.
Yo no puedo traer convicción a tu vida. Yo solo soy un muchacho que está aquí trayendo una palabra que Dios colocó en nuestro corazón. Porque estamos siendo llamados a edificar casa para Dios. Pero si no atacamos a este gran guerrero, vamos a sentir que por más de que construimos y de que levantamos, una y otra vez volvemos a un mismo lugar y a un mismo sitio. Y yo quiero ayudar. Yo le pedí a Pau que me ayudara con algunas palabras. Ella se lo tomó muy en serio, me ayudó con bastantes. Está muy bien. Pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso que nos lleva a la deshonestidad? A los pleitos. ¿Me vas ayudando? Sí, gracias. ¿Cuáles son esas vendas, ese gabán que de un momento a otro sale? Yo lo digo con los muchachos: ¿cuál es ese venom que se sale por ahí? Y para el buen entendido, pocas palabras. ¿Qué es eso que está saliendo una y otra vez? Tal vez es un hábito de inmoralidad. Tal vez es una ira descontrolada que me lleva a perder de quicios, y por más de que mi temperamento esté estable, hay momentos en que yo pierdo y no mido hasta dónde puedo llegar. ¿Qué es eso? Que es un gran guerrero interno en ti. ¿Qué es eso? Yo quiero que lo pienses, y perdóname si me estoy tomando un tiempo aquí. ¿Qué es eso? Cuando Jesús vino a la tierra, la palabra dice que el pueblo de Israel estaba siendo mitigado, hostigado por un reino que lo tenía un poco, para que usted me entienda más fácilmente, como un esclavo. Dependían de ellos. Entonces, cuando se avisaba y se pensaba que Jesús venía y se decía que era el libertador, ellos pensaban que Jesús venía como un Simón Bolívar israelita que iba a liberarlos. Entonces la imagen que tenían ellos de Jesús era Jesús, tal vez para ti, para mí, montado en un caballo con una espada, que iba a liderar, iba a conformar un buen tribu, iba a coger hombres fuertes e iba a enfrentarse al equipo romano, al imperio romano, y iba a acabar con ellos. Ese era lo que ellos pensaban que iba a hacer. Pero cuando Jesús llegó, ni lo vieron en un caballo, ni lo vieron montado con armas, ni lo vieron cogiendo hombres que por lo menos fueran prominentes fuertes, sino que por el contrario lo vieron cediendo a lo que los romanos le decían, en algún sentido de la palabra, pagando impuestos, haciendo las cosas, digamos, legales, justas. Y entonces la pregunta es: ¿a qué vino Jesús? Y la respuesta es: Él vino a liberarte de tu gran guerrero. Jesús no vino a liberarte de tu esposo que te la hace mala. Jesús no vino a liberarte del presidente de turno que tengamos porque coloca malas leyes. Jesús no vino a liberarte ni siquiera de la familia que te correspondió, que tal vez tú dices es que es la razón por la que estoy mal. Jesús no vino a liberarte, ni vino a liberarme no sé, de mi jefe que me oprime y que como que me subyuga. ¿Ves? Jesús vino a decirme la realidad clara, hombre, es que tú y en ti mora el pecado. Jesús vino a liberarte y a liberarme de nosotros mismos. Porque como yo te decía, a veces esta cultura de blanco-negro nos hace sentir en dónde estoy. Pero yo sé que ahorita que te leía las cosas y cada vez que lo hablamos con los jóvenes, con los hombres, cuando tú empiezas a escribir dices: hay algo de eso en mí.
En mí hay esas maquinaciones, en mí hay esa mentira, en mí hay ese juego en cabeza, ese hostigamiento de haz esto o haz aquello, y esos brotes, y eso que oculto, y eso que está en el cuarto de San Alejo, que de pronto aparece algunas veces y creo que ya soy libre, pero vuelve y se repite. En mí está esa adicción que parece no ser tan mal y que ya me adapté y que ya pasa una y otra vez. En mí está eso. Y Jesús vino a liberarte y a liberarme de ese pecado. Y quiero hablarte de cómo luchar contra el gran guerrero. Y lo primero es, tienes que reconocer que mora en ti. Lo primero que tienes que hacer es reconocer que Él mora en mí. Mira lo que dice Romanos 7, 19 y 20. Quiero leértelo y quiero que tú lo lees conmigo. Esto lo está diciendo Pablo. Creo que el hombre que más, después de Jesús, pero uno de los hombres que más influenció la primera iglesia. Mira lo que dice: quiero hacer lo que es bueno, pero, vamos otra vez, quiero hacer lo que es bueno, no quiero hacer lo que está mal, pero igual, ahora sí, hago lo que no quiero hacer. Realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino, otra vez, sino el pecado que mora en mí. La palabra nos muestra a Pablo como un hombre que busca de Dios, como un hombre que, pero él acepta y dice: hay una lucha interna en mí, hay un pecado que me jala, hay algo interno que me lleva a lo incorrecto. Y lo primero que tú y yo tenemos que hacer es reconocer: sí, en mí mora el pecado. Sí, hay una naturaleza interna, sí hay un Venom, sí hay un gran guerrero adentro que me lleva a lo incorrecto. Sí, se llama esto, se llama aquello, esto me jala hacia hacer lo incorrecto. Y por más de que vengo a la iglesia, me prometo no volver a hacerlo, me prometo no volver digamos, a desatarme por ese lugar y a bajar. Es como si tal vez se ha vuelto un círculo vicioso sobre el cual caigo una y otra vez, una y otra vez. Y la culpa no me deja avanzar. Y la culpa viene y me dice: usted, ¿qué hace ahí en la iglesia? ¿Para qué levanta sus manos? Usted es hipócrita. Usted, ¿qué hace estando ahí? Usted, esto no es para usted. Pero lo primero que yo quiero decirte es que para luchar contra este gran guerrero, tú y yo necesitamos reconocer que este es un gran guerrero que mora en nosotros. Y créeme que la sociedad lo ha entendido. O yo no sé si ya ves las series y en esto nos parece, o sea, hasta este punto digamos que la sociedad lo ha entendido. Si tú ya ves las series actuales de Netflix, ya no hay un personaje tan blanco, ahora son personajes medio grises. No sé si lo has visto, o sea, ya no te venden a la persona exactamente perfecta, sino que ahora te venden a una persona que reconoce que tiene sus debilidades, que se resbala, que se lucha, porque esta es una era que te dice: acéptalo. Esta es una era que te dice: pues sí, es la verdad. Luchas con esto, pues ¿qué vas a hacer? Acéptalo, así eres. Así soy. Así me puedo quedar. Si está bien, si no está bien para ustedes, pues no puedo hacer nada. Y quiero partir de esto, porque la palabra, igual aunque la sociedad parte de esto, pero no se queda ahí. La palabra no solo nos lleva a reconocerlo, sino que avanza un poco más. La palabra entra a profundo y empieza a mirar. Pero reconocer que mora en mí es el primer paso para vencer o para luchar contra este gran guerrero. La palabra dice en Proverbios 28:13. Mira lo que dice Proverbios 28:13. Gracias. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. La palabra nos habla de que el reconocimiento es un primer paso, así como cualquier otra cosa. La palabra nos dice que no hay forma de avanzar si yo primero no reconozco lo que internamente lucho. Yo necesito reconocer. Yo necesito reconocer lo que me está pasando. Yo necesito reconocer qué área en mi vida me está atacando. Yo necesito catalogar ese gran guerrero y decir: sí, hay una guerra interna en mí. Es la guerra más fuerte que tengo. Es la guerra más absurda, frustrante que tengo. Pero no se queda ahí. Lo segundo, necesito rendirme ante el que ya lo venció. Antes de seguir, yo quiero que me busquen 1 Corintios 15, 55 al 57. Yo sé que no se las había dado, pero si me ayudan con ese. Segundo punto, rendirlo ante el que lo venció. El primero es: reconoce, mora en ti.
Pero el segundo es ríndete ante el que ya lo venció. Primera de Corintios 15, del 55 al 57. Quienes han estado en nivel 1 discipulado, esto les va a sonar muy como en la misma línea. Porque la palabra nos enseña que cuando el hombre estuvo en el Edén, empezó a compartir con Dios, la decisión de desobedecer a Dios le llevó a alimentar y a nacer en sí un guerrero que se mantuvo por generaciones. Adán falló y entonces nació en él un gran guerrero. Y ese gran guerrero empezó y pasó a todos los que estamos aquí. Un gran guerrero que tiene diferentes formas. Tu lucha no es igual a la mía. Con lo que tú luchas no es igual con lo que yo lucho. Pero ese gran guerrero tiene un objetivo: acabar contigo y acabar conmigo. Ese gran guerrero tiene un objetivo: acabar contigo y acabar conmigo. Y sobre todo acabar con el propósito que Dios tiene para ti. Acabar con el propósito que tiene para tu familia. Acabar con el propósito que tiene para tu generación, para tus hijos. Pero mira lo que dice 1 Corintios 15, 55 al 57. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Vamos a la siguiente. 56. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Siguiente. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que lo vamos otra vez. No vamos al siguiente, vamos al 55, pero vamos a detallarlo. Dice, ¿dónde está muerte tu victoria? O sea, muerte, ¿dónde es? ¿Tú ya ganaste? Le está preguntando a la muerte, ¿tú ya ganaste? ¿Ya fuiste victorioso? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? O sea, ¿qué arma tienes para atacarme? ¿Cómo me vas a volver a atacar? Y entonces sigue. El aguijón de la muerte es él. Es decir, el pecado es esa herramienta que el enemigo utiliza para llevarte a ti y a mí a la muerte. Y lo dice la palabra, todo aquel que peca muere. Y eso nos incluye a todos. Aquí no hay ninguno que se salve. Desde el que ha estado en la iglesia desde los 2 años hasta el que llegó a los 45. Todos fuimos marcados con una marca de pecado. Pero la palabra está diciendo y le está preguntando a ese pecado, ¿dónde está tu poder? Porque Cristo ya te venció. Y quiero decirte esto porque algo que sucede cuando hablamos de esto es que pensamos que nosotros podemos batallar solos contra ese gran guerrero. Y entonces empiezas tú y te haces disciplinas y miras de qué manera, pero el círculo no avanza. Porque por más de que intentas en tus fuerzas, tú y yo no podemos batallar por nosotros mismos contra ese gran guerrero. Tú y yo necesitamos saber y entender que uno en la cruz que ya venció a ese gran guerrero. Tú y yo necesitamos saber que uno en la cruz que ya le quitó las llaves que tenía el pecado sobre nosotros, que nos traía muerte y que nos da victoria en él. Necesitamos rendirnos ante el que lo venció. Necesitamos rendirnos ante el que lo venció. Quiero leer algunas cosas. Salmo 52, versículos 6 y 7. Porque el Salmo 52, que es el que estamos hablando y que describe a Doeg, dice cosas tremendas acerca de este hombre que digamos que no se arrepintió. Mira lo que dice el 6, dice: los justos lo verán, porque está hablando de que a Doeg lo verán morir, o al gran guerrero lo verán morir, y se asombrarán, se reirán y dirán: miren lo que les pasa a los guerreros poderosos que no ponen su... Yo quiero leerte solo ese. Miren lo que les pasa a los guerreros que no ponen su confianza en Dios. La muerte de este gran guerrero sucede porque él no decidió rendirse y confiar en Dios y decir: yo no puedo en mis fuerzas. La muerte está en que él no decidió. Dice: miren lo que les pasa a los guerreros poderosos que no ponen su confianza en Dios. Y yo quiero hablarte, iglesia, y perdóname, porque yo sé que el tema es álgido, y yo sé que hablar de pecado y hablar de cosas que nos confrontan no es un tema tan ameno y tan sencillo. Pero yo quiero hablarte desde la verdad y desde la palabra, para nada condenarte, por el contrario, unirme a ti y decirte: iglesia, Dios nos está llamando primero a reconocer que hay un guerrero entre nosotros, que necesitamos construir casa, pero que si no luchamos contra ese gran guerrero vamos a frustrarnos, porque cada vez levantamos algo, pero es como si viniera algo y ¡pum!, lo tira. Pero ¿sabes qué es lo más tremendo? Que ese que lo
lo tira? Eres tú mismo, es algo que mora en ti. Y no hay nada peor que sentir que tú mismo edificas, pero que tú mismo después aplastas. Que días en que te comprometes, dices ya no lo voy a volver a hacer, no voy a dejar que mi boca se lance, pero el otro día te levantas y es como si... Pero hoy quiero decirte, este gran guerrero, primero reconócelo, pero lo segundo que estoy diciendo es ríndelo ante Dios. Ríndelo. Este gran guerrero, aún Doeg dice, no puso su confianza en Dios. Él dijo, yo puedo solo. Él dijo, déjenme a mí, yo sé hasta dónde. Él dijo, yo lo hago solo, yo sé controlar mi ira. O sea, no me digas. Y yo soy, aún confrontando nuestro corazón, nos está diciendo, hijo, ¿por qué no confías en mí? Hijo, ¿por qué no rindes esa área en tu vida que te está dañando? ¿Por qué no vas ante la cruz y dices, Señor, aquí estoy? Hoy reconozco que esto me está dominando y reconozco que lo he intentado por vez tras vez querer salir de esto. Hoy reconozco que mi pasado, que mi fracaso, lo que sea, está acabando conmigo. El versículo 24 al 25 me encanta porque habla de esto. Romanos 7, 24 y 25. ¿Se acuerdan que él está diciendo es que el pecado mora en mí y lo que hago parece un trabalenguas? Lo que quiero hacer no lo hago y lo que no debería hacer termino haciéndolo. Pero termina con esto: soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Pero mire lo que dice la siguiente parte. Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Jesús ya venció eso que te está y me está atormentando. Jesús ya venció esa lucha interna. Jesús ya colocó su pie sobre él. Pero necesitamos rendirnos ante él. Necesitamos reconocer, necesitamos arrepentirnos. Necesitamos decir, Jesús, no sé cómo salir de esto. Necesito reconocer y rendir esa área de mi vida que me está llevando a destruir lo que Dios aún me está llevando a construir. Y lo tercero, necesito arraigarme a su casa. Salmo 52, 8 al 9 dice: pero yo soy como un olivo que florece en la casa de Dios y siempre confiaré en su amor inagotable. Te alabaré para siempre, oh Dios, por lo que has hecho. Confiaré en tu buen nombre. David dice, pero yo soy como un buen olivo. Y un olivo es una planta que como cualquier otra se siembra, se arraiga, empieza a echar raíces y después genera unos frutos. Eso es un olivo. Pero es un olivo que después, para dar un aceite, tiene que ser procesado. Reconocemos, rendimos nuestra vida ante Dios y buscamos cultivar una casa para Él. La casa de Dios representa su presencia. ¿Qué es la casa de Dios? Es su presencia. Dios no mora solo en templos físicos. Dios mora en corazones. Dios mora en personas que buscan honrarle. Dios mora en comunidades que dicen, Señor, quiero poner mi vida en orden. Señor, quiero poner mi matrimonio en orden. Señor, quiero poner mi corazón en orden. Señor, quiero poner mi vida en orden. Dios mora en personas que reconocen esa necesidad. Dios mora en ello. Pero sabes, quiero darle otro contexto también a esto. Y es, tú y yo necesitamos empezar a construir casa para Dios. Pero necesitamos empezar también a acercarnos a lugares y a personas que construyan casa para Dios, para que nos inspiren. Salir de un hábito incorrecto, salir de una adicción, salir de una ira descontrolada, salir de círculos viciosos no es algo que podamos hacer solos. Primero necesitamos a Dios. Pero segundo, necesitamos también una comunidad.
La palabra dice que David dijo: yo soy un olivo que se arraiga a una casa. Y sí, yo sé que la casa de Dios es más que este lugar, pero tú y yo necesitamos ser discipulados. Tú y yo necesitamos rendir cuentas. Y tú me vas a decir: pero tengo 60 años. Le digo: sí, pero con 60 años hay un hombre y hay un guerrero interno en ti que te quiere acabar, y que si tú no lo rindes ante Dios, va a querer acabar contigo y con tu vida y con tu familia y con tus relaciones y con lo que haces. Y Dios dice: pero David dijo: más yo soy como un olivo que se arraiga en la casa de Dios. Más yo soy como alguien que tal vez no sé cómo construir casa de Dios, pero veo que esa persona lo está haciendo. Yo me junto a esa. Yo le digo: ¿qué me puedes enseñar? Yo le digo: tengo esta lucha. Yo le digo: esto me está pasando, no sé cómo seguir, esto me está oprimiendo. Y me junto a él y le digo: ayúdame, porque necesito arraigarme a la casa de Dios. Porque esta culpa, esta condenación no me van a llevar a ningún lugar. Necesito arraigarme en un lugar donde se cultive la presencia de Dios. Necesito generar hábitos que me lleven a cultivar la presencia de Dios. Necesito cultivar hábitos que me lleven a la presencia de Dios. Entonces, primero, necesito reconocer. Segundo, necesito. Y tercero, en la casa de Dios. Esto es el evangelio. Este es un evangelio de arrepentimiento. Sabes, ya voy a acabar. Pero en medio de aún estos días de formación, de que Dios habló a nuestras vidas, algo que nos hablaban era: nosotros no podemos compartir el evangelio a medias. La palabra dice de este gran guerrero lo siguiente. Quiero que tú lo leas para que no lo puedas leer conmigo. Evangelio, Salmos 52, 3, y después voy al 6 y 7. Quiero que leas un poco esto, este gran guerrero. Mira lo que dice el Salmo 52, 3. Lo primero que dice este gran guerrero es: amas el mal más que el bien, y las mentiras más que la verdad. Este gran guerrero representa el corazón humano, ese corazón que todo el tiempo está entre el mal y el bien, ese corazón que quiere hacer lo bueno pero no lo puede hacer. Pero mira el final de este gran guerrero. Versículo 6: los justos lo verán y se asombrarán, se reirán y dirán: miren lo que les pasa a los guerreros poderosos que no ponen su confianza en Dios, sino que confían en sus riquezas y se vuelven más y más atrevidos en su maldad. Versículo 5: pero Dios te herirá de muerte de una vez por todas, te sacará de tu casa y te desarraigará de la tierra de los vivientes. La palabra dice que el final de este gran guerrero, en el versículo 5, será que le herirá de la muerte de una vez por todos, le sacará de la casa y le desarraigará de la tierra de los vivientes. Jesús, el mismo Jesús que habla acerca de amor y de gracia, el mismo Jesús que murió en un calvario y extendió sus manos diciendo: hijo, te amo profundamente, abro tiempo de gracia para te acercas, es el mismo Jesús que va a venir en una segunda venida, pero vendrá con juicio. Es el mismo Jesús que también dice la palabra que aquel que no le ha reconocido le juzgará con justicia y morirá. Y aunque suene, yo no quiero sonar totalmente como apocalíptico, la palabra lo dice: y vendrá y habrá el rugir de dientes, y unos seguirán con Cristo, no porque sean buenos, porque tú y yo no somos buenos por sí solos, sino porque nos rendimos ante Él, porque dijimos: Dios, este gran guerrero me quiere ganar, pero yo me rindo ante ti. Pero aquel que no confía en Él, entonces, como este gran guerrero, será muerto y vivirá eternamente sin Dios. Y yo no quiero sonar apocalíptico, pero te quiero hablar de la verdad. Y quiero hablarte con la verdad, porque es lo que dice la palabra. El evangelio es un libro amargo y dulce. Es dulce para quien puede arrepentirse y rendirse, pero es amargo para el que lo rechaza. Porque la palabra es clara y la palabra dice que un día Jesús, aquel que entregó la muerte, después vendrá como un justiciero y acabará con todo aquello que no le siguió y que se desvió de su plan. La cruz abrió un tiempo de gracia, y abrió un tiempo de gracia llamando a los hombres a que reconocieran la lucha interna que había y dijeran: yo sé que mi peor enemigo soy yo mismo, pero la cruz tendrá también un punto final, que es cuando Jesús venga. Y cuando Él venga, iglesia, ya no habrá puerta, la puerta se cerrará. Y yo no quiero hablarte y como que digas: es que me están metiendo miedo. Yo quiero hablarte la verdad.
Porque nos arraigamos y nos apegamos a ese gran guerrero y lo acogemos y lo abrazamos y decimos, es mi naturaleza, así me corresponde, pero moriremos con él como él murió desarraigado. O podemos rendir nuestra vida y decir, Dios, aquí estoy, esto es lo que estoy luchando. Y mi llamado hoy es un llamado al arrepentimiento. Porque es fácil y yo hablo mucho acerca del amor inagotable de Dios. Y los jóvenes saben que lo hablamos. Pero Jesús también fue antecedido por un hombre, por una voz que clamó en el desierto, arrepiéntense. Y él lo decía, y dice que Juan el Bautista decía, víboras que viven una vida doble, víboras que hacen lo incorrecto y como que no son coherentes con su vida. Arrepiéntanse, reconozcan su maldad, reconozcan el gran guerrero que hay interno en él. Tú y yo podemos venir hoy y simplemente salir de aquí como venimos todos los domingos. Pero la palabra hoy nos está confrontando. Y si quiero traerte esperanza, es una esperanza de que Dios no te está pidiendo perfección, mas sí rendición. Y hoy es un día para que tú digas, Señor, ¿qué es lo que estoy andando? Porque tal vez aún convivo con ese gran guerrero y lo hice de mí. Y vuelvo y te digo, yo no quiero hablarte como alguien que te señala. Porque yo he andado con ese gran guerrero mucho tiempo. Por mucho tiempo tal vez. Pero Dios no quiere que yo viva con ese gran guerrero. Dios no quiere que yo me acostumbre a ese gran guerrero. Dios no quiere que yo me acostumbre a eso que me daña, que daña a mi familia. Dios nos está llamando al arrepentimiento. Escúchame, no vamos a poder construir casa para Dios si no atacamos a ese gran guerrero. Porque cada vez que nos levantemos y digamos, hoy va a ser, ese gran guerrero saldrá por la noche y nos hará retroceder una y otra vez. Y sentiremos que es como un círculo vicioso en el que vamos una tras otra vez. Yo no te estoy diciendo porque en medio de los procesos seguiremos, tal vez fallaremos. Pero hoy te estoy dando 3 cosas que dice la palabra. Primero, reconoce lo que estás viviendo. Segundo, ríndelo a Dios, porque tú y yo no lo vamos a poder luchar en nuestras fuerzas. Pero tercero, arraígate a un lugar donde te discipulen. Esta es tu casa, discipúlate. Nosotros es una casa abierta, pero escúchame, sola no lo vas a poder hacer. Necesitas rendir cuentas, necesitas a alguien que te ame y que te ayude en el proceso. Necesitas salir de... La salvación es inminente, pasa un momento, es un regalo. Pero la sanidad es un proceso, sanidad de una adicción, sanidad de una herida, necesita un proceso, pero necesita un proceso al que nos aferremos. Escúchame, la manzana podrida no se va a regenerar por dejarla guardada en un baúl. Por el contrario, se oxidará más. El tiempo no sanará las cosas, solo las oxidará más. Hoy es un día en que Dios nos está llamando al arrepentimiento. Hoy es un día en que Dios nos está llamando a la rendición. Es un día en que Dios nos está llamando al evangelio. Hoy es un día en que Dios nos está llamando a decir, Señor, yo no puedo seguir con este gran guerrero. Si me amas, si eres bueno, si Dios estás conmigo, pero este guerrero me está consumiendo. Este guerrero está acabando con mi vida. Este guerrero me quiere dominar. Este guerrero me quiere acabar, Señor. Somos Vino Nuevo, somos una casa generosa. Con tu donación, estamos trabajando en extender el reino de Dios a las familias de nuestra ciudad. Para hacer las donaciones en línea, puedes hacer una transferencia bancaria a las siguientes cuentas. Banco Colpatria, cuenta de ahorros, 476-2026-691. Anequi a los siguientes números, 304-559-6261 o al 311-532-9691. En David Plata, al número 304-559-6261. No olvides indicar tu nombre completo y a qué corresponde tu donación, diezmos, ofrendas o primicias. Así de fácil, puedes poner una semilla en tu casa, sabiendo que dará fruto en abundancia.